Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Savage dio... Sí, ya lo sé, no está la caja, pero es que la caja, entre otras cosas, ya esto tiene bastante tiempo. Se compró cuando salió al mercado, entonces 2015, si mal no recuerdo. Entonces no tengo la caja. La caja aparte tengo que contaros que es súper endeble. Es un cartón con una calidad malísima. O sea, es que es blando, parece auténticamente papel. Y con el uso se rompe. Y que voy a aproximaros ya mismo. Botella Eau de Savage, versión Eau de Toilette, tal y como ya os he comentado, completamente cilíndrica. Esta es la versión de 200 mililitros y que tiene un tapón que es completamente magnético. Lo estáis viendo, pues cierra al peso y hace clock, clock y se cierra. Tal cual. Bien, no lleva ningún tipo de rosca. Es que tengo un chaval que me comentaba que esto cerraba y abría con rosca. No, esto no tiene rosca ninguna. Esto es porque él es muy mañoso y hace sus juegos y seguramente pues con el tapón pues va desenroscándolo y tal. Pero no funciona así. Bien, el tema del vaporizador, que va así. Tiene disparo corto y disparo largo. Visto ya de cerquita lo bonito y maravilloso que es la botella con estos azules cobaltos, paso a relataros las notas de salida de corazón y de fondo. Bergamota de Calabria y pimienta, notas de salida. Elemi, pimienta rosa, vetiver, pimienta de Sichuan, geranio, lavanda y no sé si he dicho patchouli, pues bueno, pues patchouli componen lo que son las notas de corazón. Paso a las notas de fondo. Y como notas de fondo, pues el cedro, el ládano y el ambroxan. Bueno, vamos al análisis. Análisis tiene una estela y una duración, pues que son bastante importantes. Porque automáticamente esto aguanta 2 metros perfectamente durante aproximadamente las 4 primeras horas en frío. Con calor ya sabemos que todo esto se retrae, pero vamos, sí o sí, ya sea la esencia más potente del universo. Caen con el tiempo. Tarda más, tarda menos, pero todas caen. El señor de Mashi sí que estuvo aquí completamente acertado, supo hacer muy bien las cosas. Tengo que reconocer también que es un aroma que es ciertamente clasicón. Obtuvo algo que es, para mi gusto, completamente clasicón, porque es muy clásica en el concepto. Y yo también se lo agradezco. Al final el conjunto resulta ser especiado, amaderado y yo le detecto ciertos toques herbales de lo que llegaría a ser pues la perfumería, pues una perfumería herbal, aunque entran más dentro de el especiado por el volumen de especias que lleva, evidentemente, y también es de agradecer que llevase su toquecito de geranio y de patchouli, que le da otro toque pues muy característico y muy personal. La duración ya he dicho que es que esto en 4 horas no va a bajar en frío. Luego baja, está clarísimo, va a durar más de 24 horas. Al día siguiente te llega perfectamente, porque quieras que no, ya lo he dicho muchas veces, se impregna en lo que es la ropa y aguanta perfectamente al día siguiente. No hay que estar repitiendo continuamente. Estoy hablando de mi piel, ¿eh? Luego ya entramos en consideraciones personales de si a Pepito, a Juanito o Juanita, pues esto no le dura ni un asalto, ¿eh? Yo hablo de mi piel. Lo que le pasa a los demás, pues mira, pues es que de verdad lo siento muchísimo. Pues tendréis que ir buscando otras esencias que se adapten a vuestras pieles, mejor dicho. Yo recomendaría a los señores que no se sobrepasen con las aplicaciones, porque es muy subida de concentración. Al menos estoy hablando de esta, y esta es del año 2015. Así que yo ya después, si han reformulado o dejado de reformular, no lo sé. Esta es año 2015 y es muy potente y es muy equiparable en duración, en intensidad, a lo que sería un Eau de Parfum. Chicos, que os la recomiendo. A las chicas no, porque si sois muy de usar también colonias de chico, aquí sí que tengo que decir que es masculina 100%. Es que no le encuentro ni siquiera ni un atisbo de algo de femenino a esta esencia. Es súper mega macho man. No puedo sino deciros que, chicas, no. No, porque es muy macho man. Entonces, también es una esencia que no es fácil en la progresión. Tiene intensidad y esa intensidad puede, como muchas veces digo, puede picar olfativamente. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos con la cantidad que nos aplicamos, por lo menos en lo referente a esta 2015. Entiendo que posiblemente
posiblemente seguro, hayan bajado la intensidad de esta 2015 para sacar el Eau de Parfum, que está ya en el mercado, se vende ya desde hace algunos meses, y creo que se ha tenido que sacrificar seguramente la potencia de esta 2015 en beneficio del Eau de Parfum. Pero yo ahí ya no entro. Lo que sí os digo es que tengáis mucho cuidadito a la hora de la aplicación porque es muy intensa esta 2015 y que directamente con un par de flushes tenéis pues 8 horas largas sin necesidad de reaplicar a quien le guste volver a reaplicar. Porque esta aguanta y aguanta muchísimo. Halagos vais a tener a 20.000, a 20 millones, porque es una esencia que a las chicas les agrada muchísimo. Entonces, pues, sé que sepáis que si os va el licoteo, pues con esta lo tenéis un poco más fácil. No es dulzona en absoluto, a pesar de que pueda llevar Ambroxan, que, como todos, la mayoría, ya sabéis que es el derivado sintético del ámbar gris, pero no se detecta ese dulzor. No. Tiene dulzor, pero es que no, desaparece completamente por las especias, por el geranio, por la nota cítrica de salida que es descomunal. Pero automáticamente también quiero que sepáis que el cítrico se pierde y lo que entra son las pimientas y todo lo demás. Los geranios, los vetiveres, que se nota muchísimo, y todo el conjunto que acompaña a la esencia. Conclusiones finales. Que no os paséis con esta 2015 porque es potente. Hay que reconocer que hay más en el mercado que recuerdan mucho estos olores. Que quizás para mi gusto llegó demasiado tarde y tendría que haber llegado mucho antes. Que un 2015 ya con estos aromas es un poco retrasado. Pero también tengo que reconocer que es fabulosa. Auténticamente fabulosa. Y por eso es uno de los tótems de la casa Dior. Porque a pesar de que llegara tarde, supieron imprimirle carácter, muchísima publicidad, sobre todo a mano y a cargo del señor Johnny Depp, y desde luego nos hicieron a todos un auténtico favor al lanzarla, porque tengo que decir que es completamente redonda, aparte de que es cilíndrica, es completamente redonda. No he comentado nada, pero desde luego, y es que no me habéis visto que me la he atizado, pero ya me la atizo casi al final, no pasa nada, es que, vamos a ver, sería el segundo vídeo que hago de esta esencia porque el anterior lo perdí. Yo estoy encantado de volver a hacerlo. Las cosas como son. También lo que tengo que deciros es que la salida es hermosa. No porque ya lleve directamente el cítrico, esa bergamota. No, no es por eso. Es porque directamente notas la explosión de la bergamota olfativa, ¿de acuerdo? Pero es que la progresión es muy rápida y aquí sí que tenemos un secado muy rápido, quizás más rápido de lo que pudiera desear. Sí, evapora demasiado rápido los alcoholes, con lo cual no se asienta tan bien como debiera, pero claro, como juegan con la fuerza y la potencia que le imprimieron en el 2015, pues automáticamente el secado es maravilloso, pero es por eso, pero es por potencia, por concentraciones, por juego de concentraciones, pero no porque sea una esencia que esté bien realizada en el sentido de que la evaporación sea una evaporación lenta y que se vaya fijando poco a poco. Señoras y señores, me marcho ya, no sin antes dejar de recordarles que se suscriban al canal, le den al like y distribuyan mis vídeos por todas sus redes sociales, que yo les estaré profundísimamente agradecido. Mira que yo aquí hablándoles de ustedes, qué educación la mía. ¡Oh, Fusion!